8:10 por la mañana, seguimos aquí en Ciro Gómez Leiva por la mañana y ya está aquí, ya le decía antes del corte, ya está aquí Andrea Meraz con todo el análisis de esta encuesta que nosotros aquí en este programa llevamos mucho tiempo esperando, llevamos mucho tiempo anhelando, porque es la forma de conocer. Muchas veces lo dijo el presidente López Obrador, lo repite la presidenta Claudia Sheinbaum, en nuestro país no se consume tanta droga como en Estados Unidos, y hablan de los valores, hablan de la familia, hablan de cómo a los hijos en este país no se les corre cuando son mayores de edad, ni se les incita a que busquen su independencia. Entonces nosotros nos preguntábamos de dónde sacan esos datos, de dónde dicen que en México se consume menos droga si no hay una encuesta. Por fin llegó como regalo de Navidad, Andrea Meraz, llegó esta encuesta que a mí, sin ser experta, sin tener mucha referencia, tan solo de lo que veo en la calle, de lo que escucho de la gente, las cifras me brincan mucho, la verdad. No sé si no tengo la medición completa, si el aumento es mucho y a mí me parece poco, pero a mí la encuesta se me hace rara, por decirlo menos. Pues es una metodología que cambió para este año el gobierno. Recordarás que ya se había hecho un intento con la misma metodología de 2016. Y que la desecharon porque sacaba fuera, cosas completamente distintas, ¿no? Y que fue pues, justamente uno de los rechazos principales de este nuevo gobierno. Se hace otro levantamiento. Y en el mismo, en la nota metodológica, lo que nos explica es que fueron casi 20,000 personas las únicas encuestadas, pero que solamente son en hogares. Entonces, estás excluyendo a población que no necesariamente tiene un hogar fijo, un núcleo familiar. Personas en situación de calle, ¿no? O personas que definitivamente hacen algún tipo de desplazamiento, no las estás considerando. Entonces, creo que ahí tenemos una de las primeras respuestas del por qué estas cifras tan bajas. ¿Y por qué decimos tan bajas? Porque vamos, si quieren, desglosando parte por parte. Primero, es muy larga, ¿no? Toma muchísimas cosas, drogas, alcohol, videojuegos, tabaco, salud mental. Es muy extensa. Agregaron pues esta parte de salud mental, de videojuegos, digamos que es lo más relevante que toma la Secretaría de Salud. Hace el apartado especial para fentanilo, pero algo que me llamó mucho la atención es que sí dice, hay una prevalencia, esta es digamos la otra diferencia que no está captando el número en total de consumidores de fentanilo, sino que únicamente es la prevalencia en estos 19,000 hogares, que eso te da, digamos, una estimación corta a lo que podríamos ver, por ejemplo, en el caso del norte del país, que lo platicábamos fuera del aire, Miriam, que tú ves a la gente y escuchas justamente a la misma población y ves a los médicos, escuchas a los médicos y dicen, aquí hay presencia de fentanilo, pero no es coincidente con el 0.2% que está reportando, digamos, la autoridad, ¿no? Entonces, además en esta misma encuesta, solamente te da la prevalencia 0.2% de fentanilo. Si tú quieres desglosar, digamos, o ver la estimación en específico de los consumidores de fentanilo, como sucede como en el caso de la marihuana, la cocaína o el crack, que son estadísticas que sí te están mostrando, fentanilo no lo tiene. Fentanilo lo mezcla con otra especie de drogas, con alucinógenos. Entonces ya ahí ya tienes, digamos, otro lenguaje para poder presentar la información. Sí, porque justo en la mañanera presentan las diapositivas y me llama la atención que es un punto nada más el que reflejan del fentanilo, que dice que alguna vez han probado fentanilo el 0.2% y en el último año 0.1%, que incluso esto lo utilizan para decir que ha disminuido el consumo de fentanilo. Pero es el único dato que presentaron en la mañanera de uno de los temas más importantes. Entonces, la encuesta tampoco lo desglosa más, no habla de adolescentes, de adultos, de si consumen fentanilo mezclado con otras drogas, que además es algo súper común, que consumas algún tipo de droga y sin que te enteres tenga fentanilo. Pues no, en realidad no, nada más aclara ese 0.2% y de ahí todas las estadísticas te lo van mezclando, digamos, con otras drogas. Te decía, el alcohol, tabaco, crack, cocaína, sí vienen como
en puntos muy desglosados. Vienen en cada, digamos, en cada recuadro su estimación, el número de personas estimadas que son consumidoras, pero en el caso de fentanilo lo mezcla. El único dato en específico que hablamos de fentanilo es ese 0.2% de consumo, que dice la autoridad es arriba de los 18 años, ¿no? Y eso contrasta justamente con lo que hemos hecho también y presentado también en este mismo espacio, que es con los centros de integración juvenil, ¿no? Recordarás, en octubre aproximadamente de este año hicimos también una investigación sobre el consumo de fentanilo y ahí nos presentaban, digamos, una estadística de que sí los jóvenes están consumiendo fentanilo, pero no saben que lo están consumiendo. Ese es el grave problema. Y por eso también para la autoridad de los centros de integración juvenil se les hacía muy complicado hacer una estadística de cuántas personas son consumidoras. Digamos, podemos tener ahí una respuesta del por qué no está en esta encuesta de drogas tan específico el tema de fentanilo, pero sí es algo que la autoridad debería de haber resuelto, digamos, en todos estos casi 10 años que no tuvimos encuesta, ¿no? En el diseño de la encuesta, justamente, poder hacer una pregunta, no sé, incluso de los síntomas, poder preguntar a esas personas, a esos jóvenes que consumen cocaína, quizá desglosar anfetaminas o alguna otra droga ilegal, poderles desglosar alguna pregunta que te deje ver a ti como encuestador o como analista si eso está mezclado con fentanilo. Y como dices, Claro. son casi 10 años y además un aumento exponencial del consumo de fentanilo que pudieron haberla desarrollado más. Claro, y por ejemplo, en los primeros casos registrados por los Centros de Integración Juvenil 2022 eran 19 casos, para 2024 ya son 111 pacientes. Digamos, sí están consumiendo, sí creció más del, digamos, del 100%. ¿Y esos son adultos, adolescentes? Estos son adultos y adolescentes. Okay. Y en específico, este estudio reveló que no solamente es en la frontera del país, sino que en la zona conurbada de la Ciudad de México, estamos hablando del Estado de México, Querétaro, están consumiendo y están requiriendo tratamientos para el consumo de fentanilo. Por eso sí salta mucho esta estadística y esta prevalencia del 0.2%. La encuesta es solo en hogares, excluyen centros de integración sí, y de rehabilitación. Los centros los hacen, digamos, cada 6 meses hacen su propia dinámica de qué pacientes están llegando, qué están consumiendo, y cada 6 meses te dan, digamos, una cifra. En este caso, la última para 2024 eran 111, la dispersión del consumo de fentanilo ya estaba en 20 entidades. Es distinta, digamos, también a la medición que hace la Secretaría de Salud, porque con los centros de integración juvenil, digamos, sí tienes a la persona y si tienes el estudio, la data, y además en más, tienes los ¿no? análisis El análisis. ¿no? Y en el caso de la encuesta son prevalencias, entonces agarran un muestreo que la última encuesta que fue 2016 eran más de 20,000 personas, ahora la bajan a 19,000 y a partir de esas respuestas hacen, digamos, toda la estadística que es lo que nos están mostrando ahorita. Oye, Andrea, ¿y cómo se determinó, se seleccionaron estos hogares? Eso fue... Y incluso las ciudades. Eso fue, digamos, de manera aleatoria. En una cosa de metodología que estábamos revisando era tener ahora no solamente el país dividido, sino también por regiones. Por eso dice la Secretaría de Salud que en la península norte, en el centro sur y me parece, ahorita te digo, en Ciudad de México y en el centro del país, digamos, es donde se consume más para los adultos, ¿no? Que es este aumento del 10% al 14%, solo en el caso de los adultos. De ahí, lo único que sí hizo la Secretaría fue excluir a Sinaloa, ya lo presentábamos también, por el caso de la violencia. Eso impidió que, digamos, se hiciera un levantamiento de muestras, pero que se iban a contestar con los estados aledaños, ¿no? Intentaron de alguna manera no tener un vacío, pero sí es una realidad que la violencia pues también frena este tipo de encuestas, no se quisieron arriesgar los encuestadores y pues obviamente pues no tenemos, digamos, estas cifras en específico de Sinaloa, ¿no? Y de ahí cómo se seleccionaron los hogares, se les dan, entendemos que es una muestra aleatoria y que de ahí van casa por casa, así a quien como acepte. Sí, a quien acepte.
Bueno, pues ahí esa parte es el análisis del fentanilo, el consumo de fentanilo en esta encuesta de consumo de drogas, alcohol, tabaco. Hacemos una pausa y seguimos revisando todo lo que tiene esta encuesta. Volvemos. 8:25 por la mañana, seguimos aquí revisando esta encuesta de consumo de adicciones, de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la ENCODAT 2025. Estamos aquí platicando con Andrea Meraz y ya hablábamos del fentanilo. El fentanilo, que es una cosa rarísima porque dice esta encuesta que prácticamente nadie consume fentanilo en este país y lamentablemente, Andrea, tampoco hay un antecedente con que compararla. Claro. Y para la próxima encuesta, que es en 3 años, en 3 años, pues el punto de partida es esta encuesta, 0.2 alguna vez y 0.1% en el último año. ¿Qué más? Bueno, estábamos platicando con Miriam el tema de dónde se hizo la encuesta, cómo se hizo la encuesta. Sí, nada más para terminar, por ejemplo, con el tema de fentanilo, veíamos que sí, en efecto, lo que mide esta encuesta es prevalencia. Hay otros estudios, por ejemplo, en la ONU sí incluye como esta demanda de tratamiento. Y si no podemos decir que, por ejemplo, las dos encuestas se contraponen, porque justo hablabas, es la primera vez que en México se mide la prevalencia del consumo de fentanilo, pero en el caso de la demanda, la ONU dice, si hay un aumento, si hay pacientes, el gobierno de México tiene que poner atención en los que están consumiendo. Justo, ¿no? ese es un tema bien importante, porque si no sabemos cuántas personas consumen fentanilo, no podemos determinar cuántos, porque además hay un medicamento, ¿se considera medicamento? Sí, es medicamento. Hay un tratamiento muy específico para fentanilo, entonces no podemos surtirlo, no podemos tener previsiones para atender a los consumidores de fentanilo si no sabemos cuántas personas consumen. Exacto. Entonces aquí yo creo que va a ser interesante ver cómo se desplaza, digamos, para las siguientes encuestas, pero también que se tome en cuenta lo que organismos internacionales nos están diciendo, ¿no? Que sí hay pacientes, al menos se contabilizaban 500 pacientes aproximadamente en un informe de la ONU del año pasado. Entonces sí hay estadística, solamente que la estadística se puede mover dependiendo, ¿no? Entonces de lo que se esté midiendo. Y pasábamos a esta parte de la medición, ¿no? ¿Quiénes fueron encuestados? De acuerdo pues con esta encuesta, fueron aproximadamente 19,000 personas, de los cuales 3,847 fueron adolescentes, 15,000 personas adultas, de 12 a 65 años, que llegaban a sus casas, preguntaban, quien quería aceptar la encuesta, pues era ahora sí que preguntado por estas miles de preguntas que les hizo la Secretaría de Salud, que no solamente era drogas, también salud mental, también el tema de los videojuegos, que ya pasaremos rápidamente a eso, y lo que sí tampoco nos muestra, Miriam, es un desglose estado por estado de quienes fueron, en qué partes, en qué ciudades o en qué municipios. No es algo que te dé la encuesta, únicamente las prevalencias. Se divide en esta ocasión el país en regiones y sí hay un perfil cuando tú vas a preguntar, tienes estudios, digamos, qué consumes, qué es digamos, como tu cotidianidad, ¿no? Para el caso de salud mental se les hace una encuesta que es K10, que es a los jóvenes y a los adultos, es qué tipo de violencia has padecido, si tú te sientes vulnerado, digamos que solamente está midiendo eso en cuanto a resultados, pero así en específico. Oye, el de salud mental me parece bien interesante porque también había una queja justo de que no había un estudio sobre salud mental y también vamos ahí otra vez a lo que el sector salud debe de tener en cuestión de medicamentos, que lo hemos reflejado, tú lo has reflejado muchas veces, en donde en farmacia no se surten los medicamentos para enfermos que tienen algún tipo de padecimiento mental, ¿no? Entonces, esta encuesta en este cuestionario, ¿sí ayudaría al sector salud o también son prevalencias sin determinar, por ejemplo, las cuestiones de tendencia al suicidio, depresión? ¿Todo eso se puede determinar o no? Se puede determinar con esta encuesta, sí, a través de la prevalencia. La salud tiene cada semana un boletín en el que te muestra también el número de personas que han solicitado ayuda por intentos de suicidio, depresión, violencia intrafamiliar. ¿Pero en esta encuesta? Pero en esta encuesta también lo mide.
está midiendo el tema de intentos de suicidio, de salud mental en general, pero volvemos a los mismos. Son 3,000 adolescentes, 15,000 personas adultas, que son relativamente, digamos, solamente una estimación de lo que te puede dar el país. Queremos, digamos, datos reales, números reales, sí, cada semana en el boletín epidemiológico, y que sí, revisando, sí hemos notado que cada vez más personas intentan o tienen un padecimiento psicológico y psiquiátrico. Por eso también vemos que digamos, en los hospitales hay una alta demanda, luego te tardas hasta 3 a 6 meses para poder recibir un tratamiento psicológico psiquiátrico. Okay. Oye, y sobre esto otra vez volvemos a las regiones, que me parece bien interesante. No sabemos a cuántas personas se encuestaron en Tijuana, no sabemos cuántas en Mexicali, no sabemos cuántas en Reynosa, no sabemos cuántas en Nuevo Laredo, y esto porque el mayor número, y lo sabemos por los especialistas y el sector, organizaciones civiles y el sector salud en estas zonas, es donde la prevalencia de consumo es de fentanilo o droga combinada con fentanilo. ¿Tampoco se puede leer eso, Andrea? No se puede leer. De hecho, por ejemplo, al momento de que tú estás leyendo la encuesta, te presenta en la parte de abajo los resultados, ¿no? Y ahí te da una especie de información metodológica de qué es lo que te está, digamos, refiriendo. Si quieres, le voy a pasar a esta Andrea a la encuesta para que tú veas y veamos justamente cómo se va haciendo esta especie de medición, y que sí nada más nos da, digamos, los números de prevalencia, las personas que fueron encuestadas, que fueron de 12 a 65 años, y por regiones, ¿no? Eso sí te lo muestra, pero no es así tan específico, tan puntual, lo podremos decir así. ¿Y qué pasa con las otras drogas ilegales, lo que manejan como drogas ilegales? Habla la presidenta de las metanfetaminas, dice que ese es el objetivo, es la siguiente campaña para el próximo año. Está también el tema del consumo de marihuana, que pues tiene muchas aristas, porque digamos que está un poco legalizada, un poco más aceptada. ¿Qué pasa con esas drogas? En el caso de cannabis, sí vemos un aumento en el consumo de esta droga. Ya lo hablábamos hace unos momentos. En el caso de los adultos, se consume entre el 10, pasa del 10% al 14% en el caso general del consumo de drogas. Crack, metanfetamina, dependiendo la edad, sí están mostrando, digamos, variaciones. En el caso, por ejemplo, de metanfetamina, de crack, que incluye cocaína, en el caso de los adultos, vemos que disminuyó, pero en los hombres. En las mujeres, digamos, también va aumentando. El consumo, por ejemplo, del vapeo, de cigarrillos electrónicos, también es otro dato que parece importante, porque sí está aumentando. Parece ser que el consumo de tabaco, el normal, disminuye, pero al momento de vapear, que es ilegal, pues está aumentando cada vez más, ¿no? Y eso pues también te habla del mercado y la demanda que podemos ver en cualquier calle. Podemos, si quieres, ahorita regresamos al tema de cigarros. Nada más ya está listo lo que platicabas con Miriam, esta forma de cómo está presentada la encuesta de las regiones en donde se hizo, justo para que entendamos esto que decía Miriam. Sí, te decía, por ejemplo, en la parte de arriba de esta encuesta nos pueden dar la edad, la urbanidad, el nivel escolar, el sexo que están reportando, mujer, femenino, y el grado de estudios, y sobre todo la región geográfica. También en esta parte de la región geográfica vamos viendo que sí van divididos, pero no vienen, digamos, por entidades, ¿no? Entonces, no vienen así. Esta estadística de estas 19,000 personas que fueron encuestadas tienen, por ejemplo, un índice de confianza del 95%, mujeres significa que fueron el número más encuestado, 52%, edades
solamente el 14.3% aceptaron Sí, también ok. ser encuestados. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a seguir analizando esta encuesta. Vamos a platicar a fondo de los cigarros, del alcohol. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:40 por la mañana, seguimos analizando esta encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco con Andrea Meraz, porque ya hablábamos del tema del consumo de cigarros electrónicos, de vapeadores y de tabaco normal. Decían, me llamó mucho la atención lo que decía el doctor David Kersenovich el martes en la conferencia mañanera, Andrea, porque le preguntaban, entonces, doctor, ¿hay una relación entre que aumenta el consumo de cigarros electrónicos y baja el consumo de tabaco? Y él decía, a ver, no se confundan. Si el consumo de tabaco está bajando es porque hemos hecho campañas en contra del consumo del tabaco. El cigarro electrónico y el vapeador siguen siendo malos, no es eso lo que está revirtiendo el consumo de tabaco y vamos a seguir combatiendo el consumo de vapeadores porque son muy malos. Pues sí, pero también es una realidad que hay usuarios duales, ¿no? Eso también nos está revelando esta encuesta, que sí hay personas que transitaron del vapeo, del cigarro al vapeo. Y hay personas que definitivamente pues ya están ocupando las dos. Algo que llamaba mucho la atención de especialistas es que, por ejemplo, en Gran Bretaña, que no hay una prohibición como tal del cigarrillo electrónico, más bien se incluye como una terapia para poder avanzar para dejar de fumar. Aquí en México la regulación prohibicionista existe de esta forma porque justo no tenemos los mecanismos para que estas personas que quieran dejar de fumar lo hagan a través, digamos, de esta integración con el vapeo, con ayuda psicológica. Y aquí se deja, digamos, muy libre y se hacen usuarios duales, ¿no? También vemos que este consumo se baja muy poquito en el caso del cigarro electrónico, porque si tú lo comparas, por ejemplo, con la Ensanut de 2023, el consumo entre adolescentes de cigarrillos electrónicos y vapeadores es del 4.3%. Entonces, no Que te... esa es otra de las cosas que todo mundo, o sea, que cuando ves esta encuesta dices, no soy especialista, no tengo los números, pero yo veo a los chavitos de prepa, incluso algunos de secundaria, vapeando muchísimo. Sí, son este 4.3% que nos revela Ensanut hace nada, un par de años, pues son aproximadamente 950,000 usuarios, ¿no? Adolescentes que están consumiendo vapeadores. Por eso resulta muy complicado creer que en el caso de Encodat, que sí pueden ser, digamos, encuestas distintas, tú puedas ver una, digamos, una disminución o una disminución en el consumo de tabaco, pero un ligero aumento en el consumo de vapeadores. No resulta, digamos, lógico, incluso hasta en las mismas dos encuestas que hace la Secretaría de Salud. Sí, ¿no? exacto. Son 4.3% lo que la última medición de Ensanut. En este caso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, lo que nos revela esta encuesta es que se están presentando también usuarios duales. Estamos hablando de un consumo del 2.6%, si no mal recuerdo ahorita la cifra, y que en la mayoría, básicamente los jóvenes y los adolescentes, según lo que puedo interpretar, y estos, digamos, sí son mis palabras, están, digamos, siendo excluidos del país nocivo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, que pareciera que los adolescentes no están consumiendo, no están, digamos, viendo que hay en el mercado fentanilo, hay en el mercado vapeadores, hay en el mercado, por ejemplo, el cigarro incluso, o el tabaco, que también el alcohol, que es de mayor consumo en el caso de las mujeres. Digamos como que es muy distinto a la realidad que podemos ver día con día nosotras en el reporteo, ¿no? Diario, en lo que los médicos te están denunciando, en lo que tú ves, digamos, en las secundarias o en lo que puedes incluso escuchar de tus propios familiares, de los hijos, de tus amigos, que sí hay una realidad en la que los mexicanos, los niños están consumiendo, ¿no? Y aquí lo dejan como muy corto, se ve muy, muy corta esta estadística, digamos, si nos ponemos a comparar incluso con otras, ¿no? Internacionales y nacionales. Es que pareciera que la estadística nos lleva, en términos llanos, a que no hay un problema de salud pública en el adolescente de consumo de drogas generalizado, ¿no? Entonces, eso sí es así, Andrea, y como tú que has leído bien la encuesta, entonces las políticas públicas en materia de salud para atender estas emergencias, como tener este kit para atender a quien se dio un pasón,
de fentanilo y salvarle la vida, que no caiga en el infarto, que pueda hacer revertir, digamos, los efectos, pues no los va a ver. Y las organizaciones civiles que trabajan en frontera, y yo te hacía hincapié mucho en eso, porque organizaciones civiles son las que dotan a los servicios de emergencia de estos kits para salvar vidas al de los adictos. No los va a ver porque no está en la lectura de la encuesta. Exacto. Y volvemos a lo mismo. El estudio metodológico sí creo que está excluyendo a mucha población que es consumidora, Focal. que no está en estas cifras, ¿no? Por eso también lo podemos ver incluso en el tema de vapeadores, ¿por qué cambia tanto esta encuesta de Ensanud con Encodat? O sea, si Encodat en estos momentos te está diciendo que tienes una prevalencia del 2.6% del consumo de vapeadores, porque hace menos de un par de años te está revelando que son 4.3%, que son casi 1 millón de adolescentes que están consumiendo vapeo, ¿no? Entonces, esas dos estadísticas sí nos pueden revelar que quizá no se está midiendo de la manera como debería de medirse, ¿no? Hacer una encuesta más abierta, no solamente a los hogares, sino que incluya otros movimientos, ¿no? Las personas en situación de calle, que es lo que decíamos al principio, y empezamos con eso y terminamos con eso, porque así de importante es tomar en cuenta a ese tipo de poblaciones y a partir de ahí sí generar políticas públicas para que justamente la reducción se vaya viendo. Pues muchísimas gracias, Andrea. Creo que el haber presentado esta encuesta el martes 23 de diciembre, la verdad es que cortó muchísimo el análisis, pero sin duda el próximo año va a ser muchísimo de estudio y van a empezar a brincar todas estas cosas de las que nos estás alertando. Muchas gracias por haber revisado la encuesta y sobre todo por venir a platicar con nosotras. Siempre por la un gusto, invitación. No, gracias por la invitación y bueno, pues a ver qué nos dice el siguiente año sobre esta encuesta. A ver. Muchísimas gracias, Andrea. Cuando quieras regresar, aquí tienes tu estudio. Está bien. 1 de enero aquí nos vemos. Aquí nos vemos 1 de enero, conste. La carita que ustedes ahorita lanzaron de No, aquí nos vemos el 1 de enero. Yo aquí te voy a estar esperando. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea.